Hoy les vamos a hablar sobre el proceso de coagulación. Primero que nada, vamos a definir qué es la hemostasia. La hemostasia es aquel proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión después del daño vascular. Esta se divide en primaria y secundaria. Hemostasia primaria. Aquí es el proceso de formación del tapón plaquetario ante la lesión vascular. Se da una interacción entre el endotelio y la plaqueta. En dicho proceso existe una serie de mecanismos que se van desencadenando durante la lesión vascular, los cuales van a permitir la formación del tapón hemostático plaquetario. Dichos mecanismos se dividen en 3 pasos: la adhesión, activación y secreción, y la agregación. Hemostasia primaria. Este inicia con la adhesión, que es ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. La proteína más importante en la adhesión plaquetaria es el colágeno. Luego sigue la activación. Las plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con pseudópodos. Simultáneamente ocurre la secreción plaquetaria de sustancias activas almacenadas en los gránulos. Luego sigue la agregación, que es el reclutamiento de más plaquetas y el crecimiento del coágulo. Para la agregación se requiere fibrógeno y su receptor. La GPI 1B y 3A. Hemostasia secundaria. Esta comprende la activación del sistema de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina. Estas para generar la estabilización del coágulo, y de acuerdo con el modelo celular se divide en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y se divide en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La iniciación. En la iniciación actúa el factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, que es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. El factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células. Se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales. Para que la hemostasia secundaria inicie, primero debe de existir una lesión endotelial, que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular. Posterior a eso, inicia la amplificación, que es donde la trombina, que es un potente activador plaquetario, que a través de la vía de receptores activados por proteasas inicia un periodo protrombótico ascendente que es referido como la fase de amplificación, y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de la membrana y la creación de una membrana procoagulante. Con la liberación del contenido de sus gránulos, que durante la activación, las plaquetas liberan gránulos alfa a la superficie, factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10. La trombina activa a su vez al factor 11 y más tarde las plaquetas reclutadas al sitio de lesión de esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de la propagación. En la propagación, el factor 9 junto con el 8 se unen a la membrana de las plaquetas formando el complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa al factor 10, resultando en una rápida formación del factor 10 y que se compone del factor 9, 8, 10 y el calcio. El complejo de tenaza se cree que es 50 veces más eficiente para activar al factor 10 que el complejo FT, es decir, el factor tisular. El factor 10 inicia el ensamble del complejo de protombinasa, el cual es desconstituido por el factor 5, 10 y calcio. Este complejo transforma la protrombina a trombina, con lo que se da una exposición de trombina. Lo subsecuente forma fibrina y la formación del coágulo. Una vez formado el coágulo, la fibrinólisis mediada por plasmina es la responsable de removerlo. Desde el momento en el que se está formando el coágulo en el cuerpo, el sistema fibrinolítico se inicia para romperlo. El efecto final del sistema fibrinolítico es la plasmina, la cual se produce por el precursor inactivo del plasminógeno por la acción de 2 activadores: el activador tipo urosinasa del plasminógeno y el activador del plasminógeno tipo tisular.
La fibrinólisis es esencial para deshacer los coágulos durante el proceso de cicatrización de heridas y remover los coágulos intravasculares que se pueden manifestar como trombosis. Los procesos de la hemostasia y la fibrinólisis tienen que estar en condiciones normales para mantener un equilibrio. En caso de que estos no estén en equilibrio, se pueden dar diversos síndromes que van desde una hemorragia hasta la trombosis.